Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en el contexto oficial. El propósito de este trabajo es ir más allá de una prueba diagnóstica de las competencias de los alumnos y estudiar en profundidad el contexto para comprender mejor lo que allí sucede. El proyecto se desarrolló como un estudio de caso para describir la manera como se enseñan la lectura y la escritura en el aula e identificar los factores contextuales que influyen en el desarrollo de esas competencias. Para esto se trabajó con un grupo de estudiantes en una clase de lengua materna de un grado sexto, en una institución educativa pública de un municipio del Caribe colombiano. Para esto se tienen unas políticas educativas que se centran en una atención educativa, la cual está encargada de la Ley General de Educación, que establece que el Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación. Esto lo hace junto con el ICFES, quien propuso la evaluación por competencias en las pruebas de Estado, partiendo de la observación de las falencias de las competencias de lectura y escritura en las pruebas que hacen anualmente. También el Ministerio de Educación Nacional desde los años 90 adoptó un modelo de educación y evaluación por competencias, con el fin de afianzar la calidad del aprendizaje y la competencia crítica y analítica de los estudiantes, para que ellos al momento de salir a un contexto sociocultural real puedan manejar con eficacia sus competencias comunicativas. Lineamientos curriculares y los estándares básicos en competencias. Lineamientos. Se construyen en puntos de apoyo y de orientación para entender el plan de trabajo que contribuye a la formación integral y de identidad del individuo. Los estándares son un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad. Estos son parámetros que realizó el Ministerio de Educación Nacional para evaluar las competencias de lectura y escritura en la enseñanza de estas. Los participantes. Los docentes cumplen el papel más fundamental, puesto que ellos deben actualizar sus conocimientos día a día para que estén en capacidad de comprender los cambios y las necesidades educacionales de los estudiantes. Asimismo, le compete fungir como mediador entre el conocimiento y la cultura globales y el conocimiento y la cultura particulares. Para esto se hace necesario que el docente esté en permanente formación. Los estudiantes. Cuando un estudiante proviene de un contexto de bajos recursos económicos, la mayoría de veces ese contexto limita sus herramientas semióticas y por ende académicas. Asimismo, los estudiantes de clases dominantes tienen mayores registros discursivos, por lo que pueden asimilar otros registros muchísimo más rápido. Pero aquí es importante el papel que cumple el docente para que estos contrastes no se vean al momento de enseñarle al grupo de estudiantes. El docente tiene que tener la capacidad de enseñar los mismos niveles competitivos a todos los estudiantes, sea cual sea su diferencia social, cultural, etcétera. Las instituciones educativas les compete gestionar planes de mejoramiento ante las instancias gubernamentales para la obtención de recursos y posibilitar las condiciones apropiadas para que esta formación se dé. Si las instituciones restablecen planes educativos, los docentes se ligan a ellos y así puede manejar un plan de estudios eficaz para la enseñanza que realizará a sus estudiantes. Las herramientas. El lenguaje es muy importante, ya que el lenguaje constituye la principal relación entre el docente y alumno. Es la capacidad de los individuos por monitorear el discurso propio y ajeno y puede capacitar al educando para asumir situaciones comunicativas reales en contextos de igual índole. Tanto el estudiante como el docente deben tener la capacidad de apropiarse de ambos discursos, tanto del emisor como el receptor.
La tecnología debe ser consecuente al proceso formativo de todos los individuos, imprimir ritmos de aprendizaje y nuevos conocimientos. Entonces esto va anclado al, al continuo proceso formativo que debe tener el docente y el estudiante. Competencias comunicativas. Dependen de las influencias contextuales en las que se desenvuelva cada estudiante. Asimismo, las influencias socioculturales ayudarán a afianzar estas competencias dependiendo de cómo se desarrollen y de procesos de percepción por parte de todos los participantes. Para Chomsky, el lenguaje es una capacidad inherente al ser humano en la que el conocimiento de normas y reglas determina una actuación lingüística competencia. Para James se refiere al uso del lenguaje en actos comunicativos particulares y socialmente situados. Lomas define competencia comunicativa como competencia pragmática, que da cuenta de que la pragmática es la puesta en escena del lenguaje o lengua en acción de un contexto. Y para el Ministerio de Educación Nacional es un saber hacer en contexto. Niveles evaluativos de lectura en un estudiante. El nivel 0 es cuando al momento de leer no hay ninguna respuesta o máximo 2 son acertadas. Cabe aclarar que estos niveles evaluativos también los establece los resultados que se han tenido en las pruebas que ha hecho el ICFES durante todos estos años. El nivel literal es cuando el lector ha reducido a la literalidad transcriptiva y a la literalidad parafrástica. El nivel inferencial involucra la reconstrucción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión, agrupación, etc., inherentes al funcionamiento del texto. Y el último es el nivel crítico intertextual, que es cuando se refiere al reconocimiento del contexto, del enunciador, del enunciatario y de la intencionalidad del autor empírico. Metodología. Parámetros. Interpretar el caso dentro de un contexto institucional e histórico-social en un espacio y tiempo determinados. En otras palabras, se pretende identificar los actores en contexto dentro de un marco general de educación. El estudio de caso es intrínseco, ya que profundiza en toda la particularidad tanto de la lectura como de la escritura. Recolección de datos. Observación no participante. Se tuvieron en cuenta los acontecimientos dentro del salón de clases, dentro de los cuales se identificaron los siguientes aspectos: inicio, desarrollo y cierre, relación interpersonal, concepciones sobre lectura y escritura, estrategias didácticas y evaluativas, condiciones del contexto, materiales utilizados, discurso del docente y comportamiento e interacción de los estudiantes. La observación por parte de los investigadores se hizo sin intromisión alguna. Entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas a la profesora y algunos estudiantes del salón de clase. Los aspectos que se tuvieron en cuenta para estas entrevistas fueron los siguientes: metodología de clase, procedimientos de evaluación y materiales utilizados en la entrevista de la profesora. Por parte de los estudiantes, la recordación y percepción de la clase, además de los hábitos de lectura y escritura. Cuadernos de los estudiantes. Los cuadernos de los estudiantes se analizaron bajo varios aspectos categorizadores. Por un lado, la propuesta de la profesora y por otro lado, la producción de los estudiantes. Cuadernos de los estudiantes. Los cuadernos de los estudiantes se analizaron bajo ciertos aspectos categorizadores. Por un lado, la propuesta de la profesora y por otro lado, la producción de los estudiantes. Los aspectos que estaban incluidos dentro de la propuesta de la profesora eran secuencia temática, instrucciones, niveles de lectura y retroalimentación. Por parte de los estudiantes, los aspectos eran exactitud de la transcripción, completitud de la tarea, evidencias de comprensión y pertinencia de las respuestas. Los planes curriculares de la clase se contrastaron con los lineamientos curriculares de la lengua castellana y con los estándares básicos de competencia en el lenguaje del Ministerio de Educación.
Adicionalmente, se analizaron los materiales de lectura utilizados en clase suministrados por la profesora. Prueba de competencias. La prueba diseñada por parte de los investigadores evaluó las siguientes competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, además de los niveles de lectura por parte de los estudiantes que anteriormente fueron expuestos aquí. Los resultados del estudio de casos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en las clases de lengua materna en un grupo de sexto grado realizado en un colegio público del Caribe colombiano se dividieron en tres secciones. Estas fueron: análisis y descripción de los planes de clase, las prácticas docentes con respecto a la lectura y a la escritura, competencias de los estudiantes. En cada una vamos a ver cómo se desarrollaron las estrategias en el transcurso de las clases, si los planeamientos se llevaron a cabalidad y cómo se evaluaron las competencias en cada grupo de estudiantes de sexto. Análisis y descripción de los planes de clase. En esta sección vamos a ver que la planeación curricular del colegio no cumple con los requerimientos para la planeación del Ministerio de Educación. El planeamiento curricular que vamos a ver está enfocado en la asignatura de lengua castellana del grado sexto, con intensidad horaria semanal de 4 horas, enfocada a la producción textual. Los contenidos y logros surgen a partir de dos preguntas dinamizadoras. Estas fueron: la primera, ¿cómo podemos elaborar textos realmente críticos y claros? Los contenidos que surgieron a partir de esta pregunta fueron: el párrafo, sus ideas principales, sus ideas secundarias, la presentación de trabajos escritos, producción escrita de una carta, tipos de carta, producción escrita de un resumen, comprensión de lectura. Los logros evaluados son: escribirá párrafos conformados claramente con ideas principales y secundarias. Elaborará escritos siguiendo procesos de planeación, análisis, textualización y revisión. Realizará comprensión lectora con facilidad. La segunda pregunta dinamizadora fue: ¿cómo podemos alcanzar un amplio y correcto manejo de ortografía al escribir? Los contenidos que surgieron a partir de esta pregunta fueron: las mayúsculas, uso e importancia de las mayúsculas, palabras homófonas. Los logros a evaluar fueron: usará en forma adecuada las mayúsculas en un texto, identificará palabras homófonas en oraciones. En esta sección vemos que el planeamiento del colegio no corresponde con la planeación sugerida por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué? La planeación sugerida por el Ministerio de Educación Nacional sugiere que en los grados sexto y séptimo se haga énfasis en la producción de textos narrativos. En cambio, en el planeamiento del colegio se familiariza con un enfoque textual o discursivo de la lengua que permita la producción de textos con organización discursiva y características léxico-gramaticales. El énfasis al conocimiento de ortografía y estructura de las palabras, mas no en la práctica en la escritura para efectos comunicativos. En la sección de la práctica de los docentes con respecto a la lectura y la escritura, la vamos a dividir en dos subsecciones: las estrategias de enseñanza de la lectura y las tendencias en el desarrollo de la clase. En las estrategias se encontraron 4 que se realizaron en este colegio para que en el desarrollo de las clases se llevara a cabalidad el planeamiento curricular del colegio. Estas fueron: la profesora lee en voz alta a los estudiantes, estos escuchan y después resuelven un taller oral o escrito. La profesora dicta un texto, los estudiantes copian y después resuelven un taller.
La siguiente estrategia es: los alumnos en grupos de 2 o 3 comparten un libro o fotocopia, leen de forma individual y resuelven un taller. La última estrategia es: después de la lectura individual por parte de los alumnos, la profesora lee en voz alta el mismo texto. Las tendencias en el desarrollo de la clase afirman que no se lleva a cabalidad en el desarrollo de las clases los requerimientos o requisitos que es mínimos que se plantean en el planeamiento del colegio. Estas tendencias son las siguientes: ausencia de introducción o conexión con temas o clases anteriores. No se explicita la relación del tema con los temas anteriores o posteriores, ni promueve la construcción de objetivos al leer. Rumbo incierto. Las actividades realizadas en clase no tienen un objetivo de lectura claro. La anterior tendencia, como esta, hacen que el estudiante no se apropie de los temas tratados en la clase. Bueno, primero porque en el rumbo incierto no hay un objetivo claro de la lectura y los estudiantes prefieren entrar a un juego por la nota en vez por entender en la lectura misma. Como vemos en la ausencia, en la anterior tendencia, no hay una conexión entre los temas de las clases anteriores y eso no permite que el estudiante se contextualice y pueda conocer por qué es que el tema lo estudiaron en esa clase. Si no hay un tema de relación con el otro, son temas sueltos que se van a olvidar en el poco tiempo posible. Ausencia de cierre. Las actividades en clase quedan inconclusas y no se retoman en otras clases. Esta relación relacionada con la primera tendencia. Desarrollo discontinuo del proceso de lectura. Se atiende a la forma literal del texto y no se profundiza el mismo en otros niveles. Se toma datos aleatorios de la lectura sin cumplir con las expectativas para el cual está diseñado el taller. Memorización versus comprensión de lectura. En esta tendencia, vemos que se atiende a la memorización del texto sin llegar a comprenderlo como tal. Se memorizan fragmentos del texto para cumplir con un deber, mas no para realizar una comprensión del texto mismo. Aparente enseñanza de escritura. Se asocia la escritura con la oralidad. La profesora, en este caso, asocia que la escritura es lo mismo que decir enunciados sencillos que uno repite en la casa para comunicarse, mas no ejemplifica que es un proceso amplio por el cual se escriben textos argumentativos, narrativos, informativos y demás. La evaluación se limita a algo superficial de los talleres, mas no se realiza una evaluación de la escritura, no se atiende a la realización de oraciones y párrafos bien elaborados. Los materiales y condiciones físicas en este colegio son inadecuados e insuficientes. Esto permite que el estudiante se desconcentre y que al haber pocos materiales tengan que hacer grupos los mismos estudiantes para coger solo un diccionario o libro, lo que hace que varios estudiantes no puedan ver la lectura porque uno solo se apropia del libro en cada grupo. Discurso en el aula. En el aula se utilizan expresiones imprecisas y vagas que no guían al estudiante de forma clara. Se iguala metafóricamente términos distintos para explicar un concepto. Por consecuencia, el estudiante realiza una conceptualización equívoca de los conceptos tratados. Las competencias evaluadas en esta investigación se dividieron en
competencia interpretativa, competencia argumentativa y competencia propositiva. La competencia interpretativa fueron divididas en tres niveles: el literal, inferencial, intertextual. Según estos resultados podemos ver que los estudiantes no llegan, la mayoría no llega al, al punto excelente de la evaluación. Muy pocos llegan al bueno y casi todos se quedan en el insuficiente o nulo. Conclusiones. Considerar la lectura y la escritura actos sociales y culturales. Asimilar lectura-comprensión al acto de producir sentido. A poner a prueba hipótesis de interpretación, reconocimiento del código comunicativo, cooperación entre el texto y el lector, identificación del tema, asignación del sentido de las proposiciones y el establecimiento de las relaciones con otros textos. Escribir como producción de un texto en una situación particular, un tipo de texto pertinente con cohesión, coherencia y adecuación gramatical y ortográfica. Resultado de las pruebas. Los estudiantes no fueron capaces de entender el mensaje de un texto narrativo, interpretar información localmente, hacer inferencias, establecer relaciones de similitud o diferencia entre los contenidos y la forma de dos textos, expresar una opinión y sustentarla con al menos un argumento. Además, no evidenciar un dominio de ortografía, puntuación, caligrafía y cohesión. Estos resultados están contrastados con los principios teóricos con los cuales se parte al comienzo del artículo. Circunstancias adversas. La planeación del curso es débil por su enfoque normativo. Los materiales son escasos e inadecuados. La práctica docente no favorece el aprendizaje significativo. Además, hay condiciones institucionales deplorables, políticas educativas maquilladas, condiciones salariales inadecuadas, formación docente ineficiente, condiciones físicas del colegio en pésimo estado y la limitada gestión administrativa para conseguir recursos. Circunstancias adversas. La planeación del curso es débil por su enfoque normativo. Los materiales son escasos e inadecuados. La práctica docente no favorece el aprendizaje significativo. Condiciones institucionales deplorables. Entre ellas están las políticas educativas maquilladas, condiciones salariales inadecuadas, formación docente ineficiente, condiciones físicas del colegio en pésimo estado y la limitada gestión administrativa para conseguir recursos. Así las cosas, se requiere una actualización de profesores, construcción de una cultura de actualización metodológica, acompañamiento a los docentes para promover el cambio, revisión de los principios teóricos para que estén dentro del enfoque por competencias, un esfuerzo mancomunado por parte de los docentes y la institución para la planeación, el diseño y el desarrollo del curso, promover la evaluación y la autoevaluación de todos los factores relevantes en virtud de las necesidades de formación de los estudiantes.